Yo creo que el texto que puse en la portada de este video, esa pequeña oración, esa comparación que traté de establecer, resume perfectamente lo que fue este partido. De un lado estuvo Colombia, que hoy tuvo un problema gigante de definición, porque el equipo de Néstor Lorenzo, a lo largo de los 90 minutos, y aprovechando que jugó con un hombre más durante mucho tiempo, logró generar una cantidad considerable de oportunidades de gol, pero no pudo capitalizar ninguna. Las estadísticas oficiales de este encuentro futbolístico te lo muestran de primera mano. Miren, hoy Colombia se fue del Metropolitano de Barranquilla con 25 remates totales, de los cuales 7 estuvieron dirigidos al arco defendido por Hernán Galíndez. Cuando vos tenés una producción ofensiva tan alta, pero al mismo tiempo te vas del partido sin haber anotado un solo gol, queda en evidencia que tuviste un claro problema de finalización. Un claro problema de pegada, de definición. Eso le pasó a Colombia hoy. Y en ese ítem en particular quedó sumamente expuesto el 9 del equipo. Estoy hablando de John Córdoba, que erró más de una oportunidad importante. Pero no solo fue eso, ¿saben? Yo creo que Colombia también tuvo un problema grave en su ataque posicional. Porque el ataque posicional de la selección Colombia estuvo exageradamente centralizado. Esto se dio sobre todo porque en el segundo tiempo del partido, Lorenzo quiso apostarle a una especie de doble enganche configurado por James Rodríguez y por Juanfer Quintero. Al tenerlos a James y a Juanfer, los dos posicionados por dentro, Colombia caía en la tendencia de siempre querer progresar por los 3 carriles internos de la cancha. Y eso le servía pero hasta 3 cuartos. Porque una vez Colombia llegaba a 3 cuartos, a la frontera entre la zona 2 y la zona 3, allí el equipo de Lorenzo se daba cuenta que también por dentro se encontraba toda la densidad del bloque ecuatoriano. Ecuador ejerció un trabajo de defensa con mucho aplomo, con mucho oficio, con mucha seriedad, y ese trabajo consistía en una aglomeración que se daba sobre todo por dentro para proteger el arco de Galíndez. Era algo casi que de coherencia. Entonces Colombia avanzaba por allí, pero se encontraba con la barricada y no podía romper. Y sumado a eso, siento que el equipo de Lorenzo hoy no buscó tanto la profundidad por las bandas, que quizás representaban la alternativa más viable. Colombia no usufructuó su juego por los 2 carriles externos. Tampoco buscó tanto la media distancia, que podía ser otra vía para poder empatar el partido. Y al final, en medio de este contexto que estoy describiendo, Lorenzo terminó apostándole a una especie de doble 9 con John Córdoba y con John Hader Durán, y eso invitó a Colombia a que, como último recurso, como última vía, acabara mandando un montón de centros al área ecuatoriana a ver qué pasaba. Pero como Ecuador tiene unas torres en el fondo que son muy sólidas también, el caso de Pacho, el caso de Torres, el caso de Ordóñez, que se jugó un partidazo, al igual que Pacho, pues Ecuador supo solventar esos centros colombianos sin ningún problema tampoco. Y ahí quedó el partido para el equipo de Néstor Lorenzo. Era eso, o marcar por medio de un centro, o también de pronto que Lucho Díaz sacara magia del sombrero y resolviera el partido por su cuenta. Porque también a veces parece que Lucho juega un partido aparte, ¿no? Él quiere agarrar la pelota y hacer un gol maradoniano, sacándose a 3, 4, 5 de encima y pateando al arco. Pero eso es muy difícil.
Y casi siempre cuando lo intenta, las acciones no terminan en buen puerto. Podríamos decir a modo de conclusión, ya para finalizar con Colombia y comenzar con Ecuador, que la lectura táctica en general que tuvo Néstor Lorenzo de este partido no fue la más ideal. Paso a Ecuador. Miren, yo voy a ser muy sincero, yo a Ecuador hoy me le quito el sombrero. ¡Qué buen partido jugó la Tri! ¡Qué partido, como lo dije ahora, serio, con oficio y con jerarquía, desplegó la selección ecuatoriana de fútbol! Este fue un partido que yo creo que representó una prueba de carácter superada para Ecuador. Pero sobre todas las cosas, representó también la oportunidad de que Ecuador pudiera legitimar este proceso de Sebastián Becachese. Después del partido de hoy, yo siento que Becachese como técnico de Ecuador toma mucha más credibilidad y tiene mucho más apoyo popular. Es que, muchachos, no nos engañemos, seamos honestos. Hasta antes de este partido, había una facción importante de la hinchada ecuatoriana que todavía no le creía tanto a Becachese. Becachese llegó y debutó con Ecuador en el partido contra Brasil y lo perdió. Acto seguido le ganó a Perú en Quito en un partido en el cual Ecuador tampoco convenció mucho que digamos. Después no pudo con Paraguay como local. Ahí Becachese recibió múltiples críticas. Fue y empató contra Uruguay en Montevideo. Ese no fue un mal resultado, pero las críticas para Becachese siguieron existiendo. Lo criticaban por su famosa línea de 3 en el fondo, por la gestión de los cambios en el segundo tiempo, en donde, por ejemplo, en Montevideo metió primero a Cheche Arroyo que a John Yeboah, y muchos le reprocharon eso. Y en medio de todo lo que estoy diciendo llegó esta última doble jornada. Y Ecuador enfrentó primero a Bolivia. Y ya ante Bolivia Becachese dio señales de que empezó a entender un poco más al equipo. Porque ante Bolivia ya puso a los jugadores que tenía que poner. Ya puso a Ordóñez, que todos sabemos que tiene un buen momento. Ya puso a Vite, que también tiene un buen momento y es un pedazo de crack. Ya le dio la titularidad a Yeboah. Ya lo puso a Minda, pero en la posición en la cual Minda más cómodo se siente, que es como extremo. Ya ante Bolivia, Beca tomó muy buenas decisiones. Incluso rompió la línea de 3 centrales. Y Ecuador fue y lo goleó y lo pasó por encima a Bolivia en aquel partido. Y a pesar de eso, muchos ecuatorianos siguieron dudando de este estratega argentino porque decían que Bolivia era un rival muy inferior y que no representaba una prueba fidedigna, una prueba real para saber si de verdad Ecuador había mejorado. Decían que tocaba esperar al partido contra Colombia a ver qué pasaba. Y bueno, hoy llegó el partido contra Colombia y Becachese nos volvió a sorprender gratamente. Y nos volvió a demostrar que efectivamente sí empezó a entender mejor qué es lo que requiere su equipo. Porque hoy plantó una idea de juego mucho más agresiva y más ambiciosa de lo que muchos pensábamos. Y me incluyo. Ya de entrada no salió con 3 centrales. Eso para mí fue un batacazo. Yo no me lo esperaba de ninguna manera. Yo juraba que él iba a regresar a la línea de 3. No lo hizo. De hecho, en comparación al partido contra Bolivia, solamente hizo una modificación. Y fue sacarlo a Yeboah, sacrificándolo, para poder meter a Moisés Caicedo, que es algo entendible porque Moy siempre tiene que estar. Porque es el mejor jugador que tiene Ecuador. No lo puedes dejar por fuera. Pero solamente tuvo una modificación. Hizo un cambio mínimo. Y cuando comenzó el partido saltó con el 4-4-2.
durante la primera media hora hizo una labor de presión, de pressing, realmente era un pressing porque lo hacía con todo el bloque, un pressing intermedio con un posicionamiento del bloque en zona 2, un bloque mucho más adelantado de lo que creíamos que iba a ser. Yo me esperaba Ecuador quizás más replegado, más cerca del arco de Galíndez, y no. En media hora jugó adelantado, presionando, incomodando la salida de Colombia. Con ese método marcó el primer gol del partido porque literalmente llegó con una presión con la cual Ecuador recuperó el balón y de ahí partió el posterior golazo de Ender Valencia. Y después llega la expulsión de Piero que cambia todos los planes, cambia todo el trámite del juego y naturalmente a Ecuador le toca, ahora sí, comenzar a replegarse. Pero igual lo hizo de buena manera. En el primer tiempo, en el final, sobrevivió como pudo. Aguantó contra las cuerdas como pudo, pero lo logró. Y ya en el segundo tiempo, BKC se modificó, pasó al 5-3-1 como nuevo sistema táctico en el campo de juego y ya no presionaba como en la primera media hora, sino que simplemente contenía. Que ustedes saben que presión y contención son conceptos tácticos antónimos en este deporte. En el comienzo hizo presión, en el final hizo contención. En el final hizo más una labor de cobertura de espacios, de cubrir el juego entre líneas y también de cubrir el juego intralíneas. El entre líneas, como ustedes saben, es el existente entre la primera línea de defensores y la segunda línea de mediocampistas. Todo lo que se da entre las dos líneas que acabo de mencionar se considera el juego entre líneas. Y Ecuador trató de protegerlo. Trató de que ningún jugador de Colombia recibiera allí en ese espacio. Y el juego intralíneas se refiere a los populares intervalos. A cubrir los huecos existentes entre los jugadores de la misma línea del bloque de un equipo. Por ejemplo, el espacio existente entre Moisés y Vite, ahí se considera un intervalo y por ende es juego intralíneas. Ecuador también lo cubrió y de esa manera sacó adelante un partido con muchos huevos, con mucha gallardía, con mucha jerarquía, con mucho aplomo, con mucha seriedad y se llevó 3 puntos que le caen de maravilla. La resistencia hoy ecuatoriana fue una cosa de admirar. Y repito, ya para cerrar esta introducción, a raíz de todo lo que estoy describiendo, creo que ya, habiendo pasado este partido, nos termina quedando claro a todos que Sebastián BKC hoy se ganó la credibilidad del público ecuatoriano. Si hay una conclusión para sacar hoy, posterior a este partido, es que a BKC de ahora en adelante le van a creer mucho más como DT de Ecuador. Y esas dudas que existían con respecto a si BKC de verdad era o no el candidato idóneo para reemplazarlo a Félix Sánchez Vaz en su momento, todas esas dudas a partir de esta victoria categórica ante Colombia se comienzan a disipar. Gran trabajo de BKC, que fue ambicioso, que fue agresivo y que después con 10 tuvo huevos para aguantar. Gran trabajo del equipo ecuatoriano y de esta manera se decantaron las cosas. Me le quito el sombrero a la Tri. Vamos a analizar el partido ya más a profundidad para que queden claros ciertos matices tácticos que vale la pena mencionar. Bueno, del minuto 1 al minuto 20 o 30 pasó lo que dije ahora. Sorpresa total. Ecuador con el 4-4-2. Primera línea con Ordóñez nuevamente de lateral derecho. Los dos centrales que eran el señor Pacho y el señor Piero Hincapié. Y Pervis por izquierda, línea de 4. En el medio otra línea de 4. Con Franco tirado como una especie de falso extremo por derecha. El doble 5 de Moisés Convite, que en lo personal me encanta, me parece que funciona de una manera más que óptima. Y por izquierda, el señor Alan Minda. Adelante 2 jugadores. Ender como 9, Gonzalo Plata como media punta. Listo, 4-4-2. Ecuador parado con las 3 líneas, con la primera de 4, la segunda de 4 y la última de 2.
en la zona 2 de la cancha, lo que conocemos popularmente como un posicionamiento medio del bloque o un posicionamiento del bloque a una altura media del campo de juego. Ahí estaba Ecuador, lejos de estar replegado, cerquita y hundido contra el área de Hernán Galíndez. No, la tri estaba volcada en campo colombiano. De esa manera Ecuador comenzó a asfixiar la salida de Colombia. Veía uno que Colombia obviamente, pues como siempre lo hace, trataba de salir con pelota al piso. Camilo descargaba con Davinson o con Lucumí. Inmediatamente Enner y Plata se activaban para presionarlos a los dos centrales colombianos. Cuando de pronto Colombia quería abrir la pelota por alguno de los costados, Minda estaba encima de Muñoz, Franco estaba encima de Johan Mojica. Si de pronto Colombia quería filtrar algún tipo de pase progresivo, veía uno que normalmente Portilla y quizás Ríos eran los que estaban más dispuestos a recibir ese primer pase, a representar esa primera línea de pase de la salida de juego colombiana, pero ahí estaban Moisés y Vite también encima. Mejor dicho, Ecuador hizo un trabajo de fijación para presionar más que interesante y con ese trabajo tuvo el primer gol, el único gol del partido, que llegó tras un saque de banda de Colombia, una presión de Pedro Vite. Ojo con Pedro Vite. Ya ante Bolivia, el penal con el cual Enner Valencia abrió el marcador en aquel partido se generó tras una presión de Vite, con la cual Ecuador recuperó en la salida de juego de Bolivia. Hoy pasó lo mismo. Colombia hace el saque de banda, la pelota le cae a Richard Ríos y Vite lo presiona a Ríos. Y esa presión de Vite obliga a Ríos a deshacerse rápido del esférico. Richard la tira atrás y se equivoca. Pero todo lo genera la presión de Pedro Vite. En ese momento la pelota ya le termina cayendo a Plata, que combina por ahí con Franco. Perdón, creo que primero fue Franco, después Plata. Bueno, participó Enner y ya Enner comenzó a encarar hacia adelante y bueno, acabó materializando un golazo, ¿no? La verdad, se sacó de encima a Mojica, se sacó de encima a Sánchez, también a Lucumí y la clavó en un ángulo. La verdad es que Enner últimamente venía con muchas críticas, algunas de ellas más que justificadas, hay que aceptarlo, porque daba la sensación de que Enner no pasaba por un gran momento a nivel individual en la tri, pero está respondiendo con goles. Y ante eso no hay nada que hacer. Cuando el 9 tuyo la está metiendo, ¿qué le puedes decir, no? ¿Cómo lo puedes criticar? Hay jugadas que a veces cerra. Contra Bolivia erró 2 goles casi que hechos, pero también metió uno. Hoy metió un golazo, ante Perú había metido otro gol. A punta de goles se gana la titularidad. Es algo que no se puede debatir. Bueno, tuvo esa Ecuador, la del gol, con este sistema de presión, de pressing intermedio, de pressing en zona 2 con el 4-4-2. Y tuvo por ahí otra jugada en la cual también robó con pressing, robó con la presión. Y Vite filtró para Plata. Plata la tiró al vacío para Enner. Y con un desmarque de ruptura Enner ganó la posición, pateó y Camilo Vargas logró salvar ahí pues en un mano a mano, pero fue una segunda clara para Ecuador, que repito, dominaba el partido en cuanto al trámite porque lucía mejor que Colombia, pero también pues ya tenía un gol en el marcador y tenía una jugada más que representó una opción de gol clara. Además Ecuador siento que no solamente estaba recuperando bien a través de ese pressing, sino que también más de una vez las secuencias de pases con un gran sentido de la elaboración vertical también se daban de buena manera. Vite y Moisés presionaban bien, pero después entre ellos mismos combinaban y se la hacían llegar a Plata por dentro de manera limpia. Y Plata encaraba, era picante, a veces filtraba para Enner, y ahí Ecuador cumplía bien con las dos facetas. En defensa presionaba y recuperaba. En ataque se asociaba rápido, con gran sentido de la verticalidad, y lograba complicar a Colombia. Ese fue más o menos el trámite del partido durante media hora, al punto en el cual la primera llegada clara del equipo de Lorenzo la tengo al minuto 29, que fue el famoso taco de Mojica, que se la dejó a James, y James muy bien se la filtró a Córdoba, era un gol hecho, era el empate de Colombia cantado, y Córdoba no sé qué le pasó y increíblemente la acabó errando. La siguiente jugada después de eso fue la expulsión de Piero, en donde Pervis complica al equipo porque manda un pase atrás forzado, un pase inexplicable,
Galíndez sale mal también, sale muy rápido, muy apresurado. Y ahí se arma todo el enredo. Córdoba siendo que igual mandó la pelota muy para un lado, muy fuerte. No sé qué hubiese pasado con esa acción si de pronto Pervis no lo tocaba a Córdoba, ¿no? Perdón, Piero no lo tocaba a Córdoba. Capaz que sí terminaba en gol, capaz que no. Pero bueno, Piero con un mínimo toque en la rodilla, otro acá con el brazo derecho, ya Córdoba pues se dejó caer obviamente. Y por la naturaleza de la jugada, pues representaba el recurso de último hombre y por ende roja. Y de ahí en adelante el partido fue otro. Porque hasta ahí Ecuador había sido mejor y había tenido el gol más otra acción clara. Colombia había tenido solamente una clara que fue la que James le puso a Córdoba. 2-1 y Ecuador ganando el partido. Y de ahí en adelante, muchachos, ahí sí ya le tocó a Ecuador que sobrevivir en esos últimos 10 minutos del primer tiempo. Resistir como pudiera. ¿Qué hizo Becachese? Plantó un 4-4-1. Básicamente a Joel Ordóñez lo interiorizó. Lo mandó a jugar como central acompañando a Pacho. Lo retrasó a Franco. Lo mandó a jugar como lateral por derecha. Así como había hecho contra Brasil, por ejemplo. Y en el medio, pues se mantuvo con Minda, con el doble 5 de Moisés Ibite y por el otro lado Plata. Y arriba Enner solo. 4-4-1. Y Colombia obviamente hizo lo que correspondía, que era poner el cambio en quinta velocidad. Se fue encima con todo el equipo de Néstor Lorenzo. Y fue realmente el mejor lapso del partido para Colombia y el peor para Ecuador. En esos últimos 10 minutos del primer tiempo, porque Colombia tuvo el tiro libre de James que atajó Galíndez, tuvo otra pelota que filtró Lucho, pivotó Ríos y Lucho disparó y controló Galíndez. Tuvo una doble llegada, primero con un desborde de Muñoz y un cabezazo de Lucho que pegó en el palo, esa fue clarísima. Y en esa misma jugada le quedó un rebote a Portilla y pateó por un lado y también pasó muy cerca. Tuvo otra que fue un desborde de Arias en la cual Córdoba le ganó la posición a Ordóñez y John Córdoba disparó y atajó muy bien achicando el espacio Galíndez. Y la última en la cual Ecuador sobrevivió al embate de Colombia fue una en la cual rompió Mojica por izquierda, dio un pase al medio que le quedó a Ríos y Ríos enganchó hacia afuera y pateó de zurda y pasó muy cerca por arriba. Mejor dicho, estamos hablando aquí, contándolo por encima de 1, 2, 3, 4, 5, 6 llegadas consecutivas de Colombia en tan solo 10 minutos con las cuales estuvo muy cerca de empatar el partido. La mala definición de la tricolor colombiana y la gran actuación de Galíndez, que ya se comenzaba a convertir en figura, mantuvieron el cero en el arco de Ecuador. Esas fueron las dos razones para que el partido no terminara empatado. Llega el entretiempo y de cara al segundo tiempo Becachese hace algo más que coherente, sacarlo a Vite y a Enner, mete a Grueso y a Torres y ahí ya ese 4-4-1 se rompe y pasa Ecuador al 5-3-1. Queda con Alan por derecha, Pervis por izquierda, ambos como carrileros pero realmente muy replegados para defender. Queda con tres centrales que eran Torres como stopper por derecha, Pacho como líbero y Ordóñez, Joel como stopper por izquierda. Entonces en el fondo eran 5 jugadores, perdón. En el medio eran 3. Grueso como 5 en el eje, posicional. Moy como interno y Minda como interno. Y arriba Gonzalo Plata como falso 9. 5 en el fondo, 3 en el medio y Plata arriba solo. 5-3-1 y ya con esa estructura siento que Ecuador se cubrió un poco mejor. Y ya obviamente no estaba en la misma dinámica del primer tiempo cuando era 11 contra 11 donde Ecuador hacía un pressing intermedio. No, ya no estaba presionando. Ya Ecuador estaba replegado haciendo una contención zonal, es decir, conteniendo, simplemente plantando la barricada y zonal porque cubría los espacios. No hacía marcas hombre a hombre, tampoco hacía una marca mixta en la cual algunos hicieran hombre a hombre y los otros marcaran la zona. No, todos marcaban el espacio, todos cubrían el espacio con ese 5-3-1 y Ecuador trataba de aguantar también de esa manera, pero repito, siento que ya viéndose un poco más sólido en comparación al final del primer tiempo. Colombia trató de seguir haciendo lo suyo, con la pelota yendo al frente, y ahí pasó un poco lo que dije ahorita al inicio del video, y es que Colombia cayó en esa tendencia de ir mucho por dentro, de ver si de pronto por dentro, elaborando y progresando, podía llegar a romper, pero costaba un poco. Tuvo por ahí, si bien, un cabezazo de Córdoba, tuvo un disparo de James que atajó Galíndez bien,
tuvo un disparo. Ah, bueno, esa fue clara, la de Arias, ¿no? Creo que fue la más clara de Colombia en todo el segundo tiempo. Fue un mano a mano de Arias en una muy buena jugada de Córdoba, en donde Ecuador, extrañamente en esa acción, tenía el bloque un poco adelantado. Y bueno, ahí aprovechó Colombia, particularmente con Córdoba, para agarrar al bloque de Ecuador retrocediendo. Filtró un pase para John Arias y Arias quedó mano a mano y nuevamente Galíndez hizo una tajada fenomenal. Ya llevaba como 4 o 5 tremendas el arquero de Huracán del Globo de Parque Patricios. Eventualmente ahí ya al 61 Lorenzo manda a Juanfer a la cancha, también a John Jader Durán, y ahí sí que la tendencia que ya se venía marcando se refuerza. Y es que queda el doble enganche, James con Juanfer y arriba el doble 9, Córdoba con Durán. Y así intentó jugar Colombia media hora, la media hora final de partido, en donde iba por dentro pero se encontraba con el embudo, siempre encerrado, siempre con los rechazos de Ecuador, y por fuera no iba tanto. A veces trataba con Mojica, con Lucho Díaz. Cuando Lucho se tiraba más hacia la izquierda, capaz que ahí se utilizaba mejor ese carril de la izquierda, pero cuando Lucho iba hacia el centro, pues era un jugador más que caía en el embudo. Y Mojica por allá no estaba rompiendo tanto, y Muñoz por el otro lado no estaba rompiendo tanto. Daba la sensación de que después de intentarlo tanto por dentro, con el doble enganche y ver que por ahí no se podía, y de mandar tanto centro y ver que por ahí tampoco se podía, a Lorenzo le faltó un poco más de malicia en cuanto a entender que el partido pedía meter algún extremo. En el banco estaba Carlos Andrés Gómez, que había entrado contra Uruguay y había hecho un gol. Lo acabó metiendo, pero a lo último, ya en tiempo de adición. Creo yo que el cambio era mucho antes. Tenía que mandarlo a la cancha a ver si de pronto por derecha o izquierda se convertía en ese jugador que pegado a la banda pudiera romper por ahí para que Colombia comenzara a alcanzar cierta profundidad. Ya que por dentro no había profundidad, de pronto por fuera sí se podía. Pero no lo hizo Lorenzo en cuanto a su lectura táctica y en cuanto a los cambios que metió. Hubo igual por ahí mucho acercamiento de Colombia porque pues el contexto del partido se prestaba para eso, pero Ecuador logró aguantar. BKHS eventualmente sacó a Minda y metió a Johanner Chávez. El 5-3-1 continuó, simplemente que ahora Pervis jugaba como interno en la posición de Minda y Johanner jugaba como carrilero por izquierda en la posición de Pervis, pero básicamente era lo mismo. La estructura se mantenía. Más adelante sacó a Plata, que ya estaba muerto arriba por estar solo todo el tiempo corriendo, y metió a la Rola Rodríguez. Y para finalizar, metió a John Mercado por Pervis, ¿no? Ya fue un cambio en tiempo de adición como para hacer que los minutos transcurrieran. Y de esa manera, pues, Ecuador terminó sacando un triunfo pletórico en el Metropolitano de Barranquilla, explicado a partir de la gallardía ecuatoriana, del gran trabajo de Galíndez y de la falta de definición colombiana. 3 factores que acabaron siendo decisivos para que este resultado final se decantara tal como se terminó decantando. Llegamos al momento final del video, perdón. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook. De igual manera, las personas que puedan, les agradecería si le dan un like a este video. También las personas que puedan, les recontra agradecería si donan $1 para este canal, lo cual sería fenomenal, de verdad. Y hablando de eso, porque lo prometido es deuda, yo quiero enviarle un gran saludo a un crack que siempre dona, que siempre hace parte del canal, que siempre está colaborando, que es Edwin Roldán, que en el último análisis que saqué de Ecuador contra Bolivia, hizo una muy buena donación y me dijo: hermano, quiero que me saludes en el video de Colombia y Ecuador. Y yo le dije: dale, te voy a saludar. Y bueno, acá estoy para cumplir. Un saludo para Edwin, hermano, sos un crack, gracias por apoyar tanto el canal. A vos y a toda la gente que lo hace, obviamente. De verdad, gracias por creer en este proyecto. Te mando un abrazo, Edwin. Y bueno, ya ustedes saben, si quieren donar, tal como lo ha hecho Edwin, pueden hacerlo en Patreon o en YouTube. Si lo quieren hacer en Patreon, acá abajo en la sección de comentarios les dejo el link de esa plataforma para que hagan clic en el enlace y cumplan con la donación. Si lo quieren hacer en YouTube, bueno, es acá abajo a la derecha donde hay una pequeña pestañita, un pequeño corazón con el signo monetario, hacen clic allí y cumplen perfectamente con esa donación también. Y por último, síganme en TikTok, que lo estoy utilizando de nuevo. He subido videos casi que todos estos días y en TikTok aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero, les agradezco un montón y nos vemos en un próximo análisis de Colombia y también de Ecuador. Hasta luego.